Amén. Excelente, excelente. Vamos a empezar. Buenas noches, alumnos. Estamos en la clase de epístolas generales y bueno, vamos a empezar con la introducción al libro de Santiago. A Santiago se le dice el Proverbios del Nuevo Testamento. Es un libro sumamente práctico y miren, vamos a ver la primera diapositiva. Le voy a pedir, si es tan amable, a mi hermano Isaac Camarillo, que nos lea la primera diapositiva, si es tan amable, por favor. Sí, pastor. Dice, si Santiago se identifica al principio de su carta con el título que encierra todo su honor y su única gloria, el esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, con la excepción de Judas, es el único autor del Nuevo Testamento que se atribuye ese término. Eh, Dulos sin más cualificación. Pablo se describe como esclavo y apóstol de Jesucristo en Romanos capítulo 1, versículo 1 y en Filipenses 1:1. Pero Santiago no pasa de llamarse el esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Este título tiene por lo menos tres aplicaciones. Número uno, implica una obediencia absoluta. El esclavo no tiene más ley que la palabra de su amo, no tiene derechos propios, es propiedad absoluta de su amo y está obligado a rendirle a su amo una obediencia incondicional. Número dos, implica una humildad absoluta. Es la condición de un hombre que no piensa en sus privilegios, sino en sus deberes, no en sus derechos, sino en sus obligaciones. Es la palabra que describe a un hombre que se ha perdido a sí mismo en el servicio de Dios. Punto número tres, implica una lealtad absoluta. Es la posición de un hombre que no tiene intereses propios, porque todo lo que hace lo hace para la gloria de Dios. Tremendo. Gracias, gracias, mi querido Isaac. Y bueno, vemos ahí implícitamente las tres características de un siervo. Qué contrario, ¿no, hermanos? Qué contrario a lo que hoy vemos en el cristianismo. Porque hoy vemos, y aún entre pastores fundamentales, no, el evangelio de la prosperidad no es exclusivo de los pentes o los caris. De repente uno ve a pastores predicando, tú debes ser bendecido, tú debes ser prosperado, tú debes triunfar. Y tenemos que entender que la esencia de ser cristiano, hermanos, no es ser bendecidos, no es el eje. El eje es someter mi voluntad a la voluntad de Dios y que el Señor sea glorificado. Ese debe ser el eje. Obviamente, al someter mi voluntad a la voluntad de Dios y buscar la gloria de Dios, viene una bendición. ¿Sí está aquí conmigo? Pero no, la bendición no es el eje, sino el fruto. La raíz del cristiano debe ser, Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero servirte, yo quiero someterme a ti. Por ejemplo, y lo compartí hace rato, de cómo los primeros cristianos, yo creo, hermanos, que nunca hubo en la historia un avivamiento tan real, tan puro, tan genuino, tan poderoso como el de los primeros cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque imagínate nada más, hermanos, dice la palabra de Dios y el testimonio de los primeros cristianos que ellos literalmente alcanzaron todo el imperio romano para Cristo. O sea, que no había ningún rincón del imperio romano donde no se hubiera predicado a Cristo. Y te pones a pensar, no tenían camionetas, no tenían internet, no tenían recursos, los perseguían, hermanos, o sea, predicaban el evangelio a costa de ser muertos. Muchos murieron. Cuentan que un emperador, hermanos, mató a tantos cristianos. Imagínate cuánta cantidad de cristianos mató, que casi 5 kilómetros de la entrada de Roma a la salida de Roma, prendió los fuegos de cristianos y los usó como antorchas. ¿Cuántos cristianos no habrán sido? Y eso a muchos ya los hubiera desanimado. O sea, a muchos de ustedes, y no lo digo por ofenderlos, yo los amo. Y aún yo me incluyo, ¿verdad? Pero hermano, imagínate que te dijeran, oye, si mañana sales a ganar almas, te van a matar y te van a quemar. Ay, Dios mío, diríamos, Señor, pues yo creo que mañana no salgo. Yo sé que no falta el valiente que diga, no, yo sí salgo, sí, ¿verdad? Pero si tú eres de carne y hueso como yo,
con temores, dirías, ay, Señor, yo te amo, Señor, pero que me maten o que te quiten tu negocio por ser cristiano, o que te maldigan por ser cristiano, o que te apedreen por ser cristiano, sí está fuerte, sí está aquí conmigo. Mas, sin embargo, hermanos, era mucha la oposición y sin embargo, había poder de Dios, había avivamiento, había gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque los cristianos estaban más enfocados en ser obedientes a Dios y glorificar a Dios que en ser bendecidos. Y hoy en día los cristianos del siglo XXI, un 90%, la verdad, estamos más enfocados en ser bendecidos, en nuestra comodidad, en nuestro confort, que en obedecer a Dios. Y ahí radica la gran diferencia. Por ejemplo, ustedes ahorita que ya están tomando una clase para prepararse, déjenme les digo que son llamados a una lucha espiritual, la cual van a enfrentar y tienen que subir a otro nivel espiritual de oración. En la tarde hablaba yo con un hermano que está pasando una prueba muy fuerte, muy dura, y el hermano decía, hermano Hugo, pero ¿por qué? O sea, no entiendo. No entiendo por qué si yo quiero servir a Dios, si quiero estar echándole ganas, de repente vienen problemas en mi familia, en mi negocio, en mi trabajo, en mi salud. No lo puedo entender. Le digo, hermano, yo sí lo puedo entender. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Dios prueba la fe, Dios moldea la fe, Dios purifica la fe. Y en el momento, querido hermano, que tú tengas un ataque, una lucha, una oposición, algo por ahí, hermano, date cuenta que es Dios trabajando en tu vida para un crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no viene entre algodones, ni comodidad, ni tiene aire acondicionado, ni tiene carteras llenas. A veces para un crecimiento espiritual es necesario pasar por un hospital. Para un crecimiento espiritual es necesaria una cartera vacía. Para un crecimiento espiritual a veces es necesaria una traición, una difamación, una lucha. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Ahora, ¿por qué, hermano Hugo? Porque lo que tú eres se revela en tu actitud en medio de ello. Nunca se va a revelar más de tu persona en cómo reaccionas cuando pasas por algo grave. Ese es quien eres tú. Quien eres tú no eres tú cuando estás feliz, cuando tienes dinero, cuando todo bien. Se revela quién eres tú en tu actitud frente a una prueba. Y lo vemos, por ejemplo, hermanos, en los muchachos del libro de Daniel. Dice la palabra de Dios que estos muchachos fueron echados al horno de fuego y antes de ser echados dijeron, mira, nuestro Dios nos va a librar. Y dijeron algo, y si no, como sea, seguimos creyendo en Dios. Ellos sabían que había la posibilidad de morir quemados y aún así no renunciaron a Dios. ¿Y qué pasó? Que Dios los salvó. Entonces vemos que un verdadero siervo de Dios se reconoce por su obediencia absoluta, pero también por su humildad absoluta y su lealtad absoluta. ¿Ok? Sigamos adelante. Ahora, la siguiente diapositiva le voy a mi hermano Cuauhtémoc Ávila que nos la lea mi hermano Cuauhtémoc. Adelante, Dios le bendiga. Sí, pastor. Quizás la mejor manera de comenzar un estudio de la Epístola de Santiago sea la de contestar estas preguntas importantes. ¿Quién era Santiago? Hermano de Cristo, pastor de la iglesia en Jerusalén. Un hombre de oración, le decían rodillas de camello. Se escribió en el 45 después de Cristo, que lo vuelve el primer libro escrito del Nuevo Testamento. También se le conoce como el Proverbios del Nuevo Testamento. Gracias, mi hermano Cuauhtémoc. Dios le bendiga. Imagínate, Santiago era un hombre que oraba tanto que las rodillas ya se le habían modificado. ¿Puede un hombre pasar tanto tiempo orando que sus rodillas se modifiquen? Sí, hermanos. ¿Puede un hombre pasar tanto tiempo en un lugar que sus rodillas se marquen? Sí. Les voy a contar un testimonio de algo que pasó en Texas, de un hombre que tenía un rancho allá en Texas y quedó viudo. Entonces él tuvo que quedarse a cargo de sus 3 hijos. Y los niños mientras eran chiquitos pues iban a la iglesia y todo, pero llegaron a ser adolescentes y eran borrachos, drogadictos, mujeriegos, gente mala, hermanos. Y el papá era un gran cristiano, un hombre que temía a Dios.
Y diario el papá les decía, hijos, acérquense a Dios, busquen a Dios. Y diario este hombre iba a su granero. Allá en Estados Unidos es muy común que los campesinos tengan graneros grandes donde guardan el tractor, el heno, todo eso. Iba a un lugar privado de su granero y doblaba sus rodillas por sus hijos alrededor de 1 hora diaria. Y tenía una Biblia de letras grandes donde se arrodillaba y leía la Biblia de rodillas con la Biblia abierta. Estos muchachos nunca cambiaron. Su padre murió sin ver un cambio en ellos. Y estos muchachos pues dijeron, vamos a vender la granja para repartirnos el dinero y gastárnoslo. Pero lo interesante, hermanos, fue que cuando empezaron a acomodar la granja, llegaron al granero y descubrieron el lugar donde su papá oraba. ¿Y saben qué era lo tremendo, hermanos? Que su papá pasó tanto tiempo de rodillas por ellos en ese lugar que literalmente en la tierra se hizo como un huequito de las rodillas de este hombre. Y estos hombres, al ver la Biblia gastada, al ver la Biblia tipo húmeda por todas las lágrimas que su papá lloró por ellos, y al ver la tierra con las rodillas de su papá ahí marcadas, Dios obró en ellos y ahí dijeron, ¿cómo nos amaba nuestro papá que oraba tanto por nosotros? Y ellos recibieron a Cristo ahí. Su papá no pudo verlo, pero el testimonio, la evidencia de la oración de su papá los ganó a Cristo. Imagínate nomás que es el lugar donde tú deberías tener un lugar especial para orar. Deberías tener un lugar especial donde, hermano, es que, sí, hermano, ora al Señor. Y una vez un hermano me dijo, ay, hermano, usted nada más nos dice que ore. Le digo, y tu respuesta, le dije, me dice que no oras. Porque la persona que ora de corazón y sinceramente ve la mano de Dios en su vida. De manera poderosa, de manera palpable, de manera real. Cuando una persona pasa tiempo en oración, se nota, se refleja, se ve. No tiene que decirlo. Sus mismos hechos lo delatan. Su mismo carácter lo delata. Su mismo ministerio lo delata. Su misma persona lo delata. Su mismo semblante lo delata. Se puede ver en el semblante una persona que pasa tiempo con Dios. En la pura cara se le ve. En la pura manera de ser. En cómo desempeña su ministerio, en los frutos que tiene, porque ¿qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, vemos y aprendemos de Santiago, de un hombre que pasaba tiempo en oración. Hermana María, por favor, léame la siguiente diapositiva. ¿A quiénes fue dirigida la epístola de Santiago? Si es tan amable. ¿A quién fue dirigida la epístola de Santiago? A las 12 tribus que están en la dispersión, Santiago 1:1. Santiago escribió a los judíos que vivían fuera de Palestina. El término 12 tribus se refiere exclusivamente a los israelitas, la nación judía. Hebreos 26:7. Santiago envió su carta a los judíos creyentes cuando menos 19 veces dirigió a ellos como hermanos, indicando no solo hermanos en la carne, Compatriotas. compatriotas, sino también hermanos en el Señor. Santiago fue muy preciso acerca de la doctrina del nuevo nacimiento en Santiago 1:18. Excelente. Le voy a pedir a mi hermano Jorge Gallegos que nos lea Hechos 26:7 y le voy a pedir a mi hermano Jorge Solórzano que nos lea Santiago 1:18, si es tan amable, por favor. Jorge, Hechos 26:7 y el hermano Jorge Solórzano, Santiago 1:18. Después, la hermana Jacqueline Juárez nos va a leer la siguiente diapositiva, después de que lean los hermanos los versículos, para que se vaya preparando. Ok. Hechos 26:7 dice, promesa cuyo cumplimiento esperaban que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Excelente. Ahora, mi hermano George, Santiago 1:18, por favor.
Dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Excelente, excelente. Gracias, mi hermano. Ahora, hermana Jacqueline, ¿por qué escribió Santiago? La siguiente diapositiva en voz alta y clara, por favor. ¿Por qué escribió Santiago? El tema básico de esta carta, las características de la madurez en la vida cristiana. Santiago usó la palabra perfecto varias veces, palabra que significa maduro completo. Maduro completo. Versículo 1:4, 17:25, 2:22, 3:2. Al decir varón perfecto, capítulo 3, versículo 2, Santiago no quiere decir un hombre sin pecado, más bien uno que es maduro, equilibrado y adulto. La madurez espiritual es una de las principales necesidades de la iglesia actual. Hay muchas iglesias que deberían ser talleres para adultos en lugar de guarderías para niños. Y esa es la verdad, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vamos a nuestra iglesia y tal vez sea una iglesia grande, una iglesia pequeña, pero de repente nos topamos con cristianos inmaduros? Ahora, ahí le va una bomba. Póngase el casco. Yo les pregunto algo y respóndanme con toda confianza. ¿Quién es el responsable directo de su crecimiento espiritual? Es uno mismo, pastor. Ándele, Pastor Omar, así es. Y la verdad, aquí también en el chat ya me respondieron. Dice aquí exactamente, dice Jorge, uno mismo. Ahora, entonces, ¿por qué, hermanos, si nosotros somos responsables de nuestro crecimiento espiritual, en cuanto pasa algo, culpamos a los hermanos? En cuanto pasa algo, culpamos al pastor. En cuanto pasa algo, culpamos a la iglesia. ¿Qué es lo que dice un hermano inmaduro? Es que a mí el pastor no me visita. Es que a mí el pastor no me pone atención. Es que los hermanos dicen, es que los hermanos hacen, es que yo voy en la iglesia aquí, yo voy en la iglesia acá. Muchas veces yo me he topado gente que se va de las iglesias y de varias, porque yo predico en varias. Y de repente pregunto, oiga, ¿y el hermano fulano? No, pues que ya no vino. Entonces debemos entender, hermanos, que nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez, no está ligado a lo que haga un hermano, o a lo que diga un hermano, o a lo que diga un pastor. Un cristiano maduro, su crecimiento viene en la palabra de Dios, se agarra de Dios, se aferra de Dios, se aferra a la oración. Porque, hermano, le digo algo. Gloria a Dios si usted tiene una buena iglesia, gloria a Dios si usted tiene un buen pastor, gloria a Dios si usted tiene buenos hermanos. Pero, hermanos, en todas las iglesias, decía mi abuelito, un dicho, se cuecen habas. Es un dicho aquí en México que dice que en todos lados hay problemas. ¿Sí está aquí conmigo? Le voy a poner un ejemplo. Tal vez su iglesia tenga un buen pastor. Y gloria a Dios. ¿Verdad? Una iglesia con un buen pastor, pero de repente esa iglesia falla en la comunión. Es una iglesia que no se preocupa por las almas. Es una iglesia que no se preocupa por la gente. Es una iglesia que llega una persona y no son para saludarlos, para buscarlos. Hay iglesias así. Hay iglesias en las que llega un visitante y pasa desapercibido. ¿Sí está aquí conmigo? Hay iglesias que hay mucho chisme en las iglesias. Y esa es la verdad. Ahí va el panadero con el pan. Si lo escuchan, ¿verdad? Amén, Ahí va. Ya se nos antojó. Unas conchas, pastor, unas conchas. Sí, vi un chiste de que llegó un romántico ahí con su enamorada y sacó una canción romántica y no salía. Y le dijo a los de la rondalla, yo sé con cuál va a salir mi esposa. Y empiezan a cantar el panadero con el pan. Y sale, ¿verdad? No salió con la canción romántica, pero con la del pan sí salió, ¿verdad? Pero bueno, eso es un paréntesis humorístico, involuntario y espontáneo, ¿verdad? Ahí le va. Escucha con atención. ¿Qué pasa? Si un cristiano, si tú mismo dices, ay, yo soy muy maduro, eres el más inmaduro de todos. ¿Por qué? Porque el verdadero maduro sabe que todavía puede dar más. Yo le puedo decir hoy día, con tantos años de experiencia, con tanto caminar, con tanto ministerio, uno debe madurar.
porque somos seres humanos. Y a pesar de tener tantos años en las cosas de Dios, y hablo por mí, de repente hay actitudes que desaniman, hay actitudes que hieren, hay situaciones que te dan para abajo. ¿Sí está aquí conmigo? Es válido sentirse desanimado, es válido sentirse cansado, pero para eso tenemos a la roca que es Cristo. Y el libro de Santiago es un libro que le habla a los oyentes, a sus dirigidos, acerca de la importancia de la madurez. Y parte de la madurez lo vamos a ver en el bosquejo. Ya leyó Cuauhtémoc, ya leyó Mateo, ya leyó Jorge, ya leyó la hermana María. Vamos con la hermana Dani. Hermana Dani, por favor, léame el tema y hasta el número 2 romano, nada más. Y luego la hermana Emily, lea el 3 romano, por favor. Listo, pastor. Bosquejo, el tema madurez espiritual. Versículo clave, Santiago 1:4. Título, características del creyente maduro. Uno, paciente en las pruebas, capítulo 1. A, pruebas por fuera, capítulo 1, versículo 1:12. B, tentaciones por dentro, capítulo 1, versículo 13-27. 2, practicante de la verdad, capítulo 2. A, fe y amor, capítulo 2, versículo del 1 al 13. B, fe y obras, capítulo 2, versículo 14-26. Gracias, hija. Dios te bendiga. Hermana Emily, por favor, 3 romanos, si es tan amable. Y a ver si da el 4. 3 y 4, si es tan amable. Ok, dice poderoso para controlar la lengua, capítulo 3. A, la exhortación, capítulo 3, versículo 1 y 2. B, las ilustraciones, capítulo 3, versículos del 3 al 12. C, representaciones de la lengua. Inciso C, la aplicación, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Pacificador, no creador de problemas, capítulo 4. Inciso A, 3 guerras, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Inciso B, 3 enemigos, capítulo 4, versículos 4 al 7. C, 3 amonestaciones, capítulo 4, versículos del 8 al 17. Pastor Omar, buenas noches. Si es tan amable, el 5 romanos, si es tan amable. Amén. 5. Preparado a través de la oración, capítulo 5. A. Conflictos económicos del 5, capítulo 5 del 1 al 9. B. Conflictos físicos, capítulo 5 versos del 10 al 16. C. Conflictos nacionales, capítulo 5 versículos del 17 al 8, del 17 al 18, perdón. D. Conflictos en la iglesia, capítulo 5 versos del 19 al 20. Excelente, pastor, mil gracias. Ahora, vamos, ahora sí, con lo siguiente. ¿Dónde está? Hermano Alejandro, ¿me escucha, hermano Alejandro? Sí, pastor, sí lo escucho. Excelente, mijo. Mira, léeme, por favor, el primero y el segundo inciso de esta diapositiva. Mira, donde dice Santiago, y aquí sí nos, por favor. Bien alto y claramente, hijo, por favor. El primero dice, Santiago describe el proceso de la prueba con la palabra doquimión. Es una palabra interesante, es la palabra que se usa para la moneda de curso legal, genuina y sin aleaciones. La finalidad de la prueba es purificarnos de toda impureza. El ¿Sigo siguiente, leyendo, hijo. pastor? Sí, el segundo, sí. Si nos enfrentamos con la prueba con la actitud de vida, producirá en nosotros una constancia o firmeza a toda prueba. La palabra es hipomone, que la Reina Valera traduce por paciencia, pero la paciencia es demasiado pasiva y hipomone no es simplemente la actitud de soportar las cosas, sino la habilidad de transformarlas en grandeza y en gloria. Gracias, hijo. Qué interesante, fíjense. Estaba escuchando una predicación y el pastor decía lo siguiente, que el metal más precioso obviamente es el oro, ¿verdad? Y este pastor estaba platicando con una persona que trabaja la joyería y le decía, bueno, ¿cuándo te das cuenta que el oro está en su pureza al 100%? Y el joyero le dijo,
Cuando puedo ver mi rostro reflejado en el oro. Ahí me doy cuenta que el oro está en su punto. El Señor, hermanos, va a trabajar en tu vida a través de las pruebas hasta que reflejes a Cristo. Mire, hay mucha gente que dice, ¿por qué constantemente? Un ejemplo, una persona que maneja, ¿verdad? ¿Y por qué constantemente se me cierran carros, se me atraviesan, casi me chocan y yo exploto y me peleo? ¿Por qué constantemente soy probado con eso? Bueno, porque no has pasado la prueba. Necesitas reflejar a Cristo en esa actitud. ¿Por qué constantemente vivo traiciones, desánimos? ¿Sabes por qué? Porque no has pasado la prueba. No has reflejado a Cristo en esa circunstancia. Necesitas, en medio de la prueba, cambiar tu actitud. Tu actitud cuenta. Tienes que entender que si eres hijo, si eres hija de Dios y anhelas servir al Señor y anhelas llegar a otro nivel espiritual, el Señor te va a probar. Y parte de la prueba son situaciones que no van a ser agradables para ti. Pero imagínate, si de Cristo hablaron mal. ¿Qué decían de Cristo? Que era un hombre borracho, glotón, amigo de pecadores, de Cristo. Entonces, no te sorprendas si un día hablan mal de ti. No te sorprendas si de Cristo hablaron mal, si a Cristo lo traicionaron, si a Cristo lo golpearon, si a Cristo lo asesinaron. Entonces, créeme que nada de lo que tú pases va a ser en vano. Ahora, entiende lo siguiente, pero también es la actitud. Y esto una vez cuando yo era niño, estaba en una clase de la Biblia y la maestra me lo ilustró y yo creo que queda aquí, de un burrito, que ya era un burrito viejo, ya no servía para cargar, ya sus piernitas estaban flojitas, ya no tenía la fuerza de cuando era un burrito joven, pero su dueño lo quería tanto que le daba pena matarlo. Entonces lo que hizo el dueño, cavó un pozo hondo y aventó al burrito al pozo. Y dijo, pues bueno, lo voy a enterrar, ¿verdad? Para no matarlo, para que se entierre. Pero lo chistoso es que este hombre echaba la tierra y la tierra caía en el lomo del burrito. Y lo que hacía el burrito con la tierra que le caía, se sacudía la tierrita y esa tierrita que se sacudía lo usó para salir del pozo. ¿Sí me está entendiendo? Esa es la actitud, hermanos. Usted debe transformar aquellas pruebas, luchas que está pasando para salir de donde está. Es lo que está diciendo la palabra griega hipomone. No solamente es aguantar. Dios no nada más te pide que aguantes, sino que uses eso que estás pasando para glorificar al Señor. Te pongo un ejemplo bíblico. Pablo y Silas. ¿Cuál fue la razón, queridos hermanos, por la cual Pablo y Silas fueron encarcelados? Dice la palabra de Dios que Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el evangelio. Un encarcelamiento injusto. Pero dice la palabra de Dios que Pablo y Silas, después de ser azotados y metidos en la cárcel más sucia, más fea, no estaban lloriqueando, no estaban diciendo, todavía que andamos predicando, ¿cómo Dios nos paga así? No. Dice la palabra de Dios que estando golpeados, castigados y en la peor de las prisiones, alababan a Dios. Y si usted lee, dice que los presos los escuchaban. ¿Y qué pasó, hermanos? Que de repente un terremoto abrió la cárcel, hermanos. Tú no vas a pasar las pruebas y vas a seguir estancado si no cambias tu actitud frente a las pruebas. ¿Cómo hay cristianos que les gusta lloriquear, que les gusta que tengan lástima de ellos, que siempre que les preguntas cómo están, siempre tienen la cara larga, andan de amarguetas, andan de chillones, andan de bebés? Ay, es que, no hombre, puras luchas, puras pruebas, puro llanto. No, hermano, en Cristo somos vencedores. Cambiemos de actitud. Es lo que dice Hipomone. No solamente se trata de aguantar la prueba, sino que en la prueba la uses para glorificar al Señor. Así como Pablo y Silas fueron castigados, fueron golpeados, pero alabaron al Señor. Y el Señor honró la actitud. Créeme, hermano, créeme, hermana, que Dios se fija en la actitud que tú tienes a la hora de ser probado. Dios se fija. Vic, ¿no has leído, verdad, Vic? Ok, la siguiente, Víctor Olvera, los siguientes dos párrafos, si eres tan amable. Lo que alucinaba a los paganos en los primeros siglos de la persecución
era que los mártires no morían lúgubremente, sino cantando. Unos sonreían en las llamas. Le preguntaron al que estaba sonriendo y contestó, veía la gloria de Dios y me sentía feliz. Hipomón es la cualidad que hace capaz a una persona, no solo de sufrir la adversidad, sino de conquistarla y vencerla. El resultado de la prueba soportada con la debida actitud es la fuerza para soportar aún más y conquistar en batallas todavía más duras. Confirmarnos. Dios te bendiga. Dios le bendiga y le use. Amén, amén. Gloria al Señor. Fíjate que dice, hipómone es la cualidad que hace capaz a una persona no solo de sufrir la adversidad, sino de conquistarla y vencerla. El resultado de la prueba soportada con la debida actitud es la fuerza para soportar aún más y conquistar batallas más duras. Yo les pregunto algo y vamos a dejar de compartir para verlos. ¿Cuántos de ustedes han pasado una prueba bien dura, bien fuerte? Así que dicen, no, hombre, ya Dios me confundió con Rambo, con esto de sus mejores guerreros. Amén. Levante su manita. Ahora, ¿qué pensarías si te dijera, te pregunto algo, ¿te quedaron ganas de volver a ser probado? No, ¿verdad? Pero ¿qué pensarías si te dijera que esa prueba tan dura que tú tuviste, viene otra y viene más fuerte? Ay, hermano, y es la verdad, hermano. O sea, chéquese, hermanos, la vida de aquellos siervos, de aquellas siervas de Dios que fueron usados grandemente por Dios. Y hermano, era una prueba tras otra. Véalo con David, véalo con Pablo, véalo con Abraham. Yo creo que el punto máximo en la vida de Abraham fue cuando Dios le pidió a su hijo. Todas las personas que son grandemente usadas por Dios son probados. Pero gloria a Dios, Dios nos da de su gracia. Dios nos da 3 elementos para enfrentar la prueba. El primero, el más importante, es la oración. Segundo, Dios nos da de su palabra. Y tercero, Dios nos da de su gracia. Su gracia es mayor si las pruebas aumentan. Dígale al Señor, dame de tu gracia, dame de tu poder, dame de tu sabiduría, Señor. Ahora estamos viendo las pruebas, sigamos adelante. Fíjate qué interesante dice. Esta constancia, toda prueba sigue a una persona a hacer 3 cosas, ¿ok? Giancarlo Escobar, ¿me oye? Amén, pastor. Bueno, ahorita me vas a leer el primer párrafo, Giancarlo. Hermana Nadia, ¿me escucha? Sí, pastor. Usted me va a leer el segundo. Hermano Octavio, ¿me escucha? Sí, pastor. Usted me va a leer el tercero. Entonces, empezamos con Giancarlo, luego con mi hermana Nadia y cerramos con Octavio. Adelante, bien alto. La hace perfecta. En griego es teleios. Perdón. Es teleios. Generalmente el sentido de perfección para un fin determinado, un animal para el sacrificio era teleio, si era idóneo para ofrecerlo a Dios. Un estudiante era teleio, ni estaba formado. Una persona era teleio, si había llegado a su pleno desarrollo. Hay una pausa antes de que lean los siguientes. Por ejemplo, usted nunca se ha preguntado si Cristo vivió 33 años en esta tierra, ¿por qué tuvo que esperar 30 años para empezar su ministerio? O sea, ¿por qué no desde chiquito anduvo haciendo milagros, predicando y todo eso? ¿Por qué esperar hasta los 30 años? Ahí le va. En la cultura judía, hermanos, una persona no era considerada digna de escucharse hasta que tuviera una mayoría de edad. ¿Sí me está entendiendo? Y tuviera un oficio. ¿Por qué cree que era carpintero? O sea, si Cristo se hubiera parado sin oficio ni beneficio, ¿qué hubiera hecho la gente? Y este inútil, ¿qué nos enseña? Sin agarrar un martillo, ¿sabe? O sea, yo te invito a que uses tu imaginación y te imagines las manos del Señor. La gente que trabajamos en la construcción, en la obra, nuestras manos son diferentes. Tenemos cicatrices, tenemos callos. ¿Por qué? Por el trabajo duro. ¿Sí está aquí conmigo? O sea, ¿por qué? Porque en los cuadros donde pintan a Cristo, ¿cómo lo pintan?
con sus manitas bien afeminadas, ¿verdad? Como si usara crema Nivea y bien bello, con su pelo así como si usara champú Pantene, ¿verdad? Y no es así. Cristo no tenía el pelo largo. Cristo no era afeminado. Cristo era un carpintero. Y aquel entonces no había máquinas de Walt, no había máquinas Makita, no había máquinas Milwaukee. Era ir al cerro y literal a mano limpia. Cristo era un hombre con un oficio. Cristo era un hombre ya con la edad de ser digno de escuchar. Si está aquí conmigo, era lo que se refiere la palabra teleios. Teleios era decir que Cristo cuando empezó a predicar estaba listo para hablar. Porque si hubiera hablado antes, no se hubiera ganado. ¿Cómo le decía la gente? La misma gente. ¿Cómo le decían? Rabí. Por esa autoridad, por ese poder, por esa gracia. Él era el rabí, él era el maestro. ¿Por qué? Porque ante la sociedad, él era teleios. Siguiente, por favor, hermana Nadia, adelante. La C completa es griego holocreros, que quiere decir íntegra, perfecta en todas sus partes. Se usa del animal que es idóneo para ofrecérselo a Dios en sacrificio, y del sacerdote que es apto para el ministerio. Quiere decir que el animal o la persona no tiene ningún defecto que le desfigure o descalifique. Excelente, excelente. Gracias, hermana. Último, por favor, adelante. Hace que sea en nada insuficiente. En griego, leispestai, que se usa de la derrota de un ejército, de la redención en una contienda, del fracaso en alcanzar el nivel que se establece si una persona se enfrenta con la prueba con la debida actitud, si desarrolla de día en día esa constancia a toda prueba, vivirá de día en día, más victoriosamente llegará más cerca del nivel del mismo Jesucristo. Excelente, gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Ahora, fíjate qué interesante. Lo que la persona pide y Dios da. ¿Ok? Hermano Elton, ¿ya leyó? No, pastor. Adelante, por favor, estas dos, mijo, si es tan amable. Debe recordar cómo da Dios, da generosamente y sin humillar a nadie. Debe recordar cómo debe pedir el necesitado, debe pedir sin dudas, debe estar seguro tanto de que Dios puede como de que tiene voluntad de dar. Amén, gracias, mi hermano. ¿Qué debemos recordar, hermanos, a la hora de hablar con Dios, de pedir? Ahora, aquí hay una línea bien interesante. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice el Evangelio de la Prosperidad? Que uno tiene que decretar, ¿verdad que sí? Tú decláralo, tú decrétalo, ¿verdad? Y pareciera, ¿verdad? Que dice, y usan este texto. Una vez escuché un predicador, ¿verdad? Que dijo, yo quiero un jet privado para ir a predicar la palabra de Dios y voy a pedirlo con fe y Dios me lo va a dar. Ahora, pedir a Dios con fe tiene varios filtros. ¿Cuál es el primer filtro? ¿Qué se imagina usted que antes de pedir con fe debemos hacer? ¿Qué dijo Cristo? Mi petición debe hacer conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Aquel decía, yo ocupo un jet privado. ¿Sería la voluntad de Dios para aquel que tuviera un jet privado? No, porque se puede largar en burro, en metro, a pie. Ese jet privado era una chiflazón personal. Era para su ego, para creerse más que los demás. ¿Está aquí conmigo? A veces, hermanos, cuando pedimos a Dios cosas, está muy por arriba nuestro ego, nuestros deseos, antes que la voluntad de Dios. Entonces, cuando pidamos a Dios con fe, obvio, vamos a pedir conforme a su voluntad. Pero siguiente, una vez que pido conforme a la voluntad de Dios, siguiente, que Dios sea glorificado con lo que yo estoy pidiendo. Por ejemplo, una vez una persona soltera me dijo, hermano, le pido que ore porque estoy tratando con una muchacha y es muy buena muchacha, la conocí en el trabajo, pero sabe que no quiere ir a la iglesia. Y le dije, ¿tú crees, hermano,
que esa decisión que vas a tomar de casarte con ella, porque ya se iban a casar, glorifica a Dios? ¿Crees que es conforme a la voluntad de Dios? Y dice, ay, hermano. Le digo, no, contéstame. Le digo, ¿crees que es conforme a la voluntad de Dios? No, pues no. Le digo, ¿crees que vas a glorificar a Dios con esa decisión? No, pues no. Y tercero, ¿crees que esa petición te va a acercar o te va a alejar de Dios? Hay tres filtros, ¿sí me está entendiendo? Hay que pedir con fe, sí, con fe. Pero cuando pidas con fe, recuerda, pide conforme a la voluntad de Dios. Que tu petición de oración glorifica a Dios. Y que esa petición, en vez de alejarte de Dios, te acerca a Dios. Por ejemplo, le pongo un ejemplo a usted. Una persona dice, hermano, fíjese que ahí le encargo oración. Y esta sí pasó. Pasó hace años, así es que ni se imagine quién es, ¿ok? Porque de repente somos medio curiosos y ¿de quién estará hablando el hermano Hugo? No estoy hablando de nadie que usted conozca, ¿ok? Le estoy dando una ilustración y esto sí pasó. Me dice esta persona, hermano Hugo, le encargo oración, fíjese que ya completé los puntos para una casa de Infonavit. Nada más que, pues para que me den la casa tengo que meter tiempo extra. Digo, amén, hermano, vamos a orar. Dice, y tendría que faltar los domingos a la iglesia. Y le dije, ¿crees que sea la voluntad de Dios? ¿Crees que vas a glorificar a Dios? Esa decisión de faltar los domingos a la iglesia, ¿te va a acercar o te va a alejar de Dios? No, pero es que ya tengo los puntos y es que si no aprovecho ahorita, le digo, hermano, confía en el Señor. Si tú honras a Dios, Dios va a honrar tu fe. No lo hagas, hermano. Y mire, le digo algo, el hermano me hizo caso. 90% de las ocasiones que la gente viene y me pide consejo, no me hacen caso los traviesos, ¿verdad? Pero este sí me hizo caso. Dice, sí, hermano, vamos a orar. Mira, hermano, el hermano se esperó un año más rentando. Pero ¿sabe qué? Me dice, hermano, ¿qué cree? Digo, ¿qué pasó, hermano? No, hombre, una oportunidad. Una casa el doble de grande. Y con menos puntos, hermano. Y más cerca de la iglesia, hermano. Digo, ¿qué óvole? Dice la Biblia, Dios honra a los que le honran. ¿Qué quiero decirte? Que una decisión que tomes que te aleje de Dios no es una decisión sabia. Ni en el término económico, ni en el término espiritual, ni en el término afectivo. Por ejemplo, si usted está soltero, soltera y me está escuchando, la pareja que usted escoja, debe de escogerla no porque, ay, es que lo quiero, me gusta, no. Debe ser la voluntad de Dios. Ese muchacho, esa muchacha, va a hacer que ames más a Dios, va a hacer que glorifiques a Dios. Y tercero, ¿te va a acercar de Dios o te va a alejar de Él? Tres cosas, tres filtros, pero debemos pedir con fe, ¿ok? Sigamos adelante, ya mero terminamos. La corona de la vida. El hermano Neftalí no ha leído, ¿verdad? Entonces ahí va, hermano Neftalí, usted lea los tres puntitos, el 1, el 2 y el 3. Y hermana Jocelyn, usted léame del 1 al 4, ¿ok? Hermano Neftalí, adelante. Dice, el que se enfrenta con la prueba como es debido, tiene la felicidad aquí y en el más allá. En esta vida en esta vida da muestra de su auténtica valía doquimos el metal auténtico sin mezcla de impureza, se ha templado su carácter y surge de la prueba fuerte y puro. En la vida venidera recibe la corona de la vida. Aquí se esconde más de lo que se ve. El mundo antiguo, la corona Estefanos, tenía por lo menos 4 grandes asociaciones. Gracias, mi hermano Neftalí, Dios le bendiga. Amén. Ahora, hermana Jocelyn, del 1 al 4, por favor. Ok. La corona de flores se usaba en los días alegres, en las bodas y en las fiestas. Capítulo Isaías 28:1 y Cantares 3:11. La corona era el signo de la realeza y la usaban los reyes. Algunas veces era de oro y otras consistían en una banda de lino alrededor de la frente. Salmos 21:3 y Jeremías 13:181. La corona de laurel era el premio de vencedor en los juegos, el más codiciado por los atletas
capítulo 2, Segunda de Timoteo 4:8, y la corona era un emblema de honor y dignidad. Gracias, hija. Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen un busto de un emperador romano usando una corona. Ahora que vamos, siguiente, ¿cómo vencer la tentación? ¿Ok? Fíjate que dice aquí, es claro que Dios no desea que cedamos ante la tentación. Présteme atención acá. Todos vamos a ser tentados, pero ojo, de acuerdo a nuestra concupiscencia. Por ejemplo, un cristiano inmaduro no va a enfrentar las tentaciones que sufre un cristiano maduro. Un cristiano maduro también sufre tentaciones. Ok, ahorita lo vamos a ver. Pero fíjate, dice aquí, hay 3 consideraciones que debemos tomar en cuenta para vencer la tentación. Hermana Clara López, Dios le bendiga. Léame la primera, si es tan amable, el juicio de Dios. No se escucha, hermana. Prenda su micro. Ahí sí, ya lo prendió. Ahora sí, adelante. Sí. La tentación es una oportunidad de llevar a cabo una buena cosa en una manera equivocada, es decir, fuera de la voluntad divina. ¿Es malo querer pasar un examen? Por supuesto que no, pero si se hace trampa para pasarlo, esto es pecado. La tentación para hacer trampa es una oportunidad para llevar a cabo una buena cosa, pasar el examen, en una manera equivocada. No es malo comer, pero si se piensa hurtar el alimento, se está tentando a sí mismo. Excelente, hermana, muchas gracias. Ahí, yo creo que queda más que claro, ¿no? Por ejemplo, una persona, ¿es malo que una persona quiera pasar un examen? No, pero si la persona hace trampa para pasarlo, le voy a poner un ejemplo. En las Olimpiadas, y búsquelo en Google, viene en Google, en YouTube, del 88. Yo recuerdo mucho eso porque lo estaba viendo yo en la tele, tenía 7 años. Y había una competencia de los 100 metros, es de la competencia más famosa de las Olimpiadas, de las últimas, la carrera de los 100 metros. Estaba compitiendo un hombre norteamericano llamado Carl Lewis. Carl Lewis era tan rápido, hermanos, que le decían el hijo del viento. Era Usain Bolt antes de Usain Bolt. Era rapidísimo Carl Lewis. Y al otro lado había un canadiense llamado Ben Johnson. Entonces, el favorito, hermanos, era Carl Lewis, por su rapidez, por su integridad, por su fortaleza física. Pero, hermanos, hubo una sorpresa. Y la sorpresa es que no ganó Carl Lewis, ganó Ben Johnson. Y por mucho, o sea, le adelantó como 10 metros, impuso un récord mundial. Y todo ese día, hermanos, todo ese día, la noticia fue Ben Johnson, qué hombre tan rápido, qué hombre tan veloz. No, hombre, le ganó a Carl Lewis, acabó con él. Y el hombre del día fue Ben Johnson. Pero, al siguiente día presentaron los exámenes antidopaje y se dieron cuenta en la sangre y en la orina de Ben Johnson que estaba lleno de esteroides. Hizo trampa para ganar, no compitió limpiamente. Y de ser un gran orgullo, pasó a ser una gran vergüenza. ¿Sí está aquí conmigo? ¿Era malo que quisiera ganar? No, pero al hacer trampa, ya lo convirtió en algo malo. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Por ejemplo, es malo, lo pongo en el término de las iglesias, que un hermano quiera tener una posición en la iglesia. No, pero si lo hace a costa, por ejemplo, de hablar mal de los demás, de criticar a los demás. Yo una vez, y les voy a decir algo que pasó hace muchos años, de un hermano que quería ser la mano derecha de un pastor. Y para hacerlo, lo que empezó a hacer, su estrategia fue hablar mal del círculo de asistentes del pastor. Y al final el pastor le creyó los chismes a este hermano, quitó todo su círculo y puso a este hermano de asistente. Y al final este hermano que quitó a todos, quitó al propio pastor. ¿Era malo que él quisiera servir a Dios? No, pero no puede servir a Dios atacando a los demás.
envidiando a los demás. Si está aquí conmigo, hermanos. Por eso hay que ser sabios en cuanto a la tentación. 2 puntos más y nos retiramos al cafecito, a lo que tengamos que hacer. ¿Ok? Hermano Jorge Junior, Dios te bendiga. Léeme la siguiente diapositiva, hijo, la de el deseo. Si eres tan amable, por favor. Ok. La palabra concupiscencia quiere decir cualquier deseo inmoderado y no necesariamente una pasión sensual. Al querer satisfacer estos deseos de manera contraria a la voluntad de Dios, nos metemos en problemas. Comer es normal, pero la glotonería es pecado. Dormir es normal, pero la flojera es pecado. Ninguna tentación se muestra como tal, siempre parece más atractiva de lo que realmente es, como por ejemplo Lot, David y Eva. Cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás, siempre trató con la tentación basándose en la palabra de Dios. 3 veces dijo, escrito está. Desde el punto de vista humano, el convertir las piedras en pan para satisfacer el hambre es cosa razonable, pero no lo es desde el punto de vista de Dios. Cuando se conoce la Biblia, se puede tratar la camada y rehuirla firmemente. Esto es lo que implica andar por fe y no por vista. Exactamente. Y por ejemplo, ponemos el ejemplo de un pescador. ¿Alguno de ustedes, queridos alumnos, ha ido a pescar? ¿Qué pasa? Que el pescado, obviamente, si echas el anzuelo así como tal, ni se va a acercar. Pero si tú le pones un gusanito, o 2 o 3, entre más carnada le pongas, es más probable que el pescado se acerque y caiga engañado. ¿Qué ve el pescado? Ah, gusanitos para comer. Pero una vez que da el primer mordisco al gusanito, su boquita del pescado queda atorada en el anzuelo y ya cayó. Muchas veces, cuando somos tentados, vemos, mira, y como dice aquí, no necesariamente una pasión sensual. A veces, por ejemplo, es el dinero. Somos tentados a ganar más dinero. Hermano Hugo, ¿es malo ganar más dinero? No. Pero cuando afecta tu relación con Dios o cuando tienes que hacer una trampa, mire, yo le voy a contar algo que pasó hace 20 años. Hace 20 años yo era encargado de una bodega de plomería y recibía materiales, hermanos, de cobre, galvanizado, boilers, tinacos con el montacargas. Un día llegó un camión de boilers, de calentadores de agua, y echaron 5 de más. O sea, de la fábrica, echaron 5 de más por error. Entonces yo tenía que inventariar 40 y sobraban 5. Entonces el trailero me dijo, oye, pues sobran 5. Y pues no es culpa tuya ni culpa mía, fue culpa de aquellos. O sea, ellos no se dieron cuenta. Lo que podemos hacer, me dice el trailero, quédate tú 3 y dame a mí 2. Cada calentador de agua, hermanos, valía en aquel entonces 2,000 pesos. O sea, yo me hubiera ganado 6,000 pesos. Y ni mi patrón, nadie se hubiera dado cuenta. Yo era un estudiante del colegio bíblico. Y ese día, hermanos, debía yo mi colegiatura. Y dije dentro de mí, bueno, ¿qué hago? Muchos pudieron haber dicho, ay, mira qué bendición. ¿Ya? Mira. Y no, señor. Tuve que hablar con mi patrón, decirle, patrón, llegaron 5 boilers de más y aquí está. Compañeros del trabajo, cristianos, dijeron, qué tonto. Pues venían de más, ¿para qué lo haces? Pero ¿sabe qué? No vamos a ganar dinero a costa de mentir, a costa de hacer trampa. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿Por qué? Porque hay tentaciones de ese tipo, hermanos, económicas, espirituales, materiales. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Hacer lo que es correcto delante del Señor. Pero cerramos con esto, mis hermanos. La desobediencia. Hermano Octavio ya leyó, también. Hermano Felipe no ha leído, ¿verdad? No, pastor. Adelante, cierre con la desobediencia, por favor. La vida cristiana es un asunto de la voluntad y no de los sentimientos. Frecuentemente se oye a creyentes de no más siento con ganas de leer la Biblia, o si no, o no siento, que debe asistir a la reunión de oración. Los niños se dejan llevar por sus sentimientos, pero los adultos actúan de acuerdo con la voluntad.
Estos actúan porque es lo correcto, sin importar cómo se asienta, porque Dios es el que a vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, la voluntad. Filipenses 2:13. Excelente, hermanos. Bueno, hasta aquí nos dio el tiempo, que el Señor los bendiga, pero ya en la diapositiva viene más material por si usted lo gusta leer, ¿ok? De Santiago capítulo 1, ya no nos dio tiempo, pero usted léalo. Les invito, en el grupo de WhatsApp les compartí un libro de William Barclay. Si les gustan las definiciones griegas, un estudio más profundo, ahí hay mucho material de William Barclay completamente gratis para usted, esperando les sea de bendición, ¿ok? Así es que bueno, que el Señor me los bendiga. Gracias por su tiempo, gracias por su paciencia. Descansen, veo que muchos están cansaditos, descansen, duerman a gusto y bueno, ya se libraron de la última clase, ¿verdad? Hermano Ulises, despídanos en oración, mi querido hermano, por favor. Sí, pastor, vamos a orar. Señor mío, Dios, te damos gracias, Padre, por estas bendiciones, Señor. Te pedimos, Padre, Señor, que nos pongas atentos, Señor, en la siguiente clase.